Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar abordando tres problemas sobre traslación y reflexión de funciones, ¿sí? En el primer problema, pues, que es de traslación, el segundo que es de reflexión y por último una mezcla entre los dos, ¿no? Entonces, para el primero partimos de una función base que es la raíz cúbica de x y me dicen que esa función la traslade 3 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo. Así que vamos por partes, ¿no? Obviamente el resultado de la función va a ser una nueva función, no va a ser la misma. Vamos a llamarle g de x, que va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a la raíz cúbica. Pues ahora en este caso no va a ser x, ¿no? Porque me dice que la traslade 3 unidades hacia la derecha. Recordemos que cuando hablamos de movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, es un movimiento horizontal. Entonces recordemos, por el video anterior, se lo voy a dejar aquí arribita, por si no lo han visto para que lo vean. Cuando me quiero mover hacia la derecha, lo que debo hacer es restarle las unidades que en este caso son 3, se las resto ¿a quién? A la variable. Si fuera hacia arriba o hacia abajo, lo que debo hacer es sumarle o restarle a toda la función, pero en este caso me dicen hacia la derecha. Entonces solamente como un movimiento horizontal es solamente a la x, ¿sí? Solamente a la x, horizontal, el eje de las x. Entonces lo que vamos a hacer es x menos 3, ¿cierto? Y se le resta, recordemos que para movimiento horizontal el sentido es como opuesto, ¿no? Si tú quieres moverte hacia la derecha, pues restas. Si quieres moverte hacia la izquierda, sumas. Es un poco confuso, pero ya después de tanto practicar, recomiendo que practiquen, te vas acostumbrando. Pero esta no es mi función resultante, ¿no? Porque apenas es la primera parte, 3 unidades hacia la derecha. Y luego me dicen 4 unidades hacia arriba. Entonces recordemos que si es hacia arriba, entonces en ese caso sí estamos hablando de moverla horizontalmente, ¿no? Entonces con el eje de las x, con el eje de las y. Entonces, ¿cuál es el eje de las y? Pues recordemos que y es igual a mi función. Entonces debo sumarle 4 a toda la función, es decir, aquí voy a sumar 4. Y listo, esa sería mi solución. Y me dirán, no, pero dice hacia arriba y no se invierte. No. Cuando hablamos del eje de las y, ahí el orden sí es, si vas hacia arriba, sumas. Si vas hacia abajo, restas. Ahí sí es normal. Ese no tiene problema. El problema es cuando hablamos de forma horizontal, que es todo lo contrario, ¿sí? Hay que tener cuidadito con eso. Pasamos al siguiente problema, que me dice, en este problema ya es de reflexión. Tenemos una función, ¿no? El valor absoluto de x. Entonces me dice, bueno, yo quiero que la reflejes verticalmente. ¿Cómo se vería eso? Pues si yo tengo el plano cartesiano, recordemos, más o menos así. No voy a ser tan específico con el plano cartesiano. La idea es que entiendan más o menos cómo se vería la reflexión. Imaginemos que esa es la gráfica de valor absoluto de x, ¿no? Entonces, si yo la quiero reflejar verticalmente, es decir, la voy a reflejar de esta forma. O sea, la función se va a mover en ese sentido, verticalmente. Entonces, para eso yo tengo que fijarme en el eje de las x, ¿sí? Porque ese va a ser como si fuera mi espejo. Entonces, si yo imagino que esto es un espejo, y si esto dónde se va a reflejar, pues se va a reflejar acá, ¿no? Y esta dónde se va a reflejar, pues se refleja acá. Entonces, en ese orden de ideas, mi solución, bueno, esto es como imaginar, no sé, imagínense que tienen el sol. Tienen el sol y este es la orilla del mar, ¿no? Este es el sol, se está escondiendo. ¿Cómo se refleja allí? El reflejo es más o menos así, ¿no? Entonces, imaginen que esta línea aquí, horizontal, el eje de las x, es como que el borde, ¿no? Es como que por donde ya se está escondiendo el sol. Entonces, allí me va a quedar la gráfica reflejada
de esta forma, ¿sí? Es decir, esta que está aquí se reflejó acá y esta que está acá se reflejó acá. Y tengo una nueva función, ¿no? Que es la función roja. Esa va a ser mi función solución. Entonces, acá, ¿cómo se vería eso? Pues, si a g de x, recordemos que g de x valor absoluto de x, la voy a reflejar, entonces, verticalmente, porque la estamos moviendo de manera vertical, hay que multiplicar por menos. Porque de eso hablamos en el video anterior, ¿no? Que se multiplica por menos. Si es vertical, lo mismo que acá. ¿Con quién vamos a trabajar? Pues con la función. Es decir, vamos a multiplicar por menos a la función. Multiplicado por menos a la función, entonces mi resultado pues va a ser una nueva función. Vamos a llamarle h de x, que va a ser igual a menos valor absoluto de x. Y ese menos, recuerden que no lo afecta el valor absoluto porque está por fuera, ¿sí? Entonces esta sería mi solución, ¿sí? Esta de aquí. Ahora, para este nuevo ejercicio, bueno, acá una notica es que si quieren reflejarla de manera horizontal, pues hay que multiplicar por menos, pero ¿a quién? A la x. Y miren que cómo me quedaría g de menos x, porque si multiplica por menos a la x, va a ser valor absoluto de menos x. En ese caso, el menos sí me queda dentro del valor absoluto, y recordemos que esto se puede separar, ¿no? Menos 1, x, ¿y cuál es el valor absoluto de menos 1? Pues ya todos sabemos que es 1. Y 1 por el valor absoluto de x es el mismo valor absoluto de x. Es decir, que es el mismo g de x, ¿sí? Son iguales, o sea, g de menos x es lo mismo que g de x, ¿sí? Entonces, no va a cambiar, porque este sería mi espejo. Entonces, este se va a reflejar acá y este de acá se va a reflejar acá. O sea, es como si se invirtieran, ¿no? Pero seguirán siendo exactamente las mismas, para que lo tengan en cuenta allí. Pasa lo mismo con la ecuación, con la parábola o la función cuadrática. Y bueno, ahora pues tenemos una nueva función h y me dice que encuentre una función que se refleja horizontalmente y luego se traslada 5 unidades hacia abajo. Primero vamos a reflejar esto de manera horizontal. Recordemos que para reflejarlo de manera horizontal debo multiplicar por menos ¿a quién? A la x. Me va a quedar entonces el menos, el más 2, y en vez de x, pues ahora me va a quedar menos x, porque la estoy multiplicando por menos, ¿no? Miren aquí, ¿sí? Porque de eso se trata de reflejarlo horizontalmente, multiplicar por menos a la variable. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta función? Esto es menos por menos, pues me da x, más x, perdón, y aquí me queda más 2. Eso apenas es esta partecita, reflejada horizontalmente. Ahora viene y luego se traslada a 5 unidades. Es decir, que mi nueva función, llamémosla f de x, va a ser esta misma función, x más 2, pero trasladada a 5 unidades hacia abajo. Ojo. Es decir, como es hacia abajo, me están diciendo que es vertical, entonces debo restarle esas 5 unidades, debo restarlas, no hacia abajo. Entonces aquí menos 5. ¿Y cuál es este resultado? Me va a quedar la x y el 2 menos 5, ya todos sabemos que es menos 3. Esa sería mi nueva función, ¿no? La función que resulta de este tercer problema, ¿sí? Y es una línea recta, eso fácilmente lo podemos graficar. Podemos graficar esta, que es una línea recta con pendiente negativa, por lo tanto va decreciente. Y entonces si la reflejo horizontalmente, entonces me va a quedar en este sentido, ¿sí? Pero obviamente me piden que la traslades 5 unidades hacia abajo, entonces me va a quedar por acá. Es un poco de imaginación y sé que trazando estas líneas no lo van a entender tan fácil, pero eso lo hace la práctica, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que le den apoyo, espero que les haya gustado y les sirva para sus estudios. Así que muchas gracias.